Iglesia, muy buenos días una vez más. Qué privilegio de verdad estar con ustedes. Este es mi tercer reinicio. Ya el Señor me permitió pues estar ya varios años acá en la iglesia en Vida Abundante y de verdad que es un honor poder estar aquí con ustedes y con todos los que nos están viendo. Y el tema de hoy es algo un poco profundo, diría yo. Mientras yo estaba preparando el tema, me acordaba mucho como introducción que el año pasado ya estoy a 2 meses de cumplir un año de casado con una hermosa mujer. y, y mientras preparaba el tema y le daba el nombre al tema y le puse como nombre intimidad. Y traigo a colación el tema de mi matrimonio, porque en una relación, ¿sí? La intimidad va mucho más allá en un matrimonio que un acto, ¿sí? Que algo como tal en una habitación, más allá de eso. La intimidad va mucho más allá de decir, estoy casado y ella es mi esposa. No, va mucho más allá. Y mientras hacía como el recuento de mi matrimonio, me daba cuenta que en intimidad eh, a veces pensaba igual que mi esposa. A veces respondíamos algo al mismo tiempo y decíamos, nos volteamos a mirar y nos reíamos. ¿Sí? Siempre teníamos la misma respuesta, hablábamos en tonos similares, ¿sí? Comenzábamos a tener como ciertos patrones similares, ¿sí? Aún en poco tiempo. Y la intimidad precisamente se construye con eso. Algo muy importante en la intimidad es hablar, ¿sí? ¿Cómo construyes tu intimidad con alguien? Conociendo a esa persona. Es decir, tú tienes que hablar con esa persona, conocerla, entenderla. Y cuando yo estaba sentado allí leyendo un poco la palabra y el texto que vamos a leer el día de hoy, me acordé de unos amigos y me encantaba mucho porque con ellos aprendí y he aprendido mucho que el Señor quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Y yo decía, wow, eso es intimidad. Cuando yo conozco al Señor y cuando yo lo entiendo, estoy generando intimidad con el Señor. Por eso el nombre de esta enseñanza del día de hoy, intimidad. Y algo bien importante para nosotros poder tener intimidad con Dios, intimidad con el Espíritu Santo, como les mencionaba ahora, es hablar. ¿Y cómo yo hablo con el Señor? Orando. ¿Sí? Y por eso creo que hay una relación directa entre la oración y la intimidad. ¿Sí? Y esto me lleva al texto que vamos a manejar el día de hoy. Y está en Primera de Corintios, en el capítulo 14. Les voy a hacer un contexto un poquito porque vamos a leer desde el versículo 13, ¿sí? Hasta el versículo 15. Pero en los primeros 25 versículos de este capítulo, Pablo él está escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿sí? Y les está diciendo, bueno, ustedes oran, ayer veíamos los códigos secretos, ¿sí? Y es como ese lenguaje de intimidad, ¿sí? Que el Señor nos ha permitido tener con el Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, ¿sí? Y Pablo comienza a decirles a ellos, hey, ustedes hablan en lenguas, está súper bien, pero también tienen que orar con entendimiento porque la gente también necesita entender lo que ustedes están diciendo. Y a lo largo del capítulo está hablando de eso precisamente y comienza a colocar mil explicaciones y les dice como, bueno, como una persona que puede tocar un instrumento debe tocarlo bien para que la otra persona que lo está escuchando entienda su melodía. Así mismo hay que hacer en la oración. Tienes que orar en el Espíritu y tienes que también orar con entendimiento. Pero ¿cómo se logra eso? Con intimidad, ¿sí? Y ya entrando como tal a los versículos que quiero tratar hoy, en el versículo 13 dice Pablo, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Versículo 14, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Bien, pero yo no entiendo lo que digo. No sé si les ha pasado. En algunas veces uno está en la iglesia y hay un mover del Espíritu Santo y tal vez uno si es nuevo, uno dice, bueno, ¿qué hago yo acá? Y de pronto la persona al lado comienza a hablar en lenguas y uno dice, pero este man, ¿qué? Esta señora, ¿qué le está pasando? ¿Sí?
Y precisamente es lo que dice acá, pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que se está diciendo. Y en el versículo 15 dice Pablo, ¿qué debo hacer entonces? Dice, oraré en el espíritu y también oraré con palabra que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Y esto me llevó a mí a entender, ¿sí? Y a conectarlo con la intimidad. Y es que para llorar en el espíritu y para llorar en el entendimiento, necesito tener una intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque yo no puedo orar a alguien, no puedo hablar con alguien sin conocerlo ni entenderlo. No puedo expresar y pedir esos dones del Espíritu Santo si yo no tengo ni idea qué es eso. ¿Sí? Y eso me lleva a mí a tener que acercarme y generar esa intimidad necesaria con el Señor y con el Espíritu Santo. Y con estos 3 versículos, y a lo largo de los 25 versículos, los primeros 25 versículos, saqué 2 puntos esenciales, muy puntuales. Y es orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Y para empezar, entonces, vamos a tomar el tema de orar en el Espíritu. ¿Sí? Y es importante que nosotros ejerzamos esa oración en ese lenguaje celestial que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos permite comunicarnos directa e íntimamente con el Señor. Es muy importante. Yo recuerdo mucho cuando éramos chiquiticos que nosotros molestábamos con eso. Y a veces con mis primos, con mi hermano molestábamos muchísimo con eso y no entendíamos, o sea, para nosotros era como un juego a veces, ¿sí? Precisamente porque nos pasaba lo que dice Pablo en esta carta. Y es que para nosotros, como no entendíamos, era como un juego y nos parecía chistoso. Y tal vez comenzábamos como a balbucear cosas, no tanto espiritualmente, sino como, uy, yo voy a remedar, no sé, a mi abuelito, voy a remedar a mi papá porque yo lo veo que lo ora así, entonces lo voy a remedar. Pero cuando tú entiendes la importancia de ese lenguaje celestial, porque es un lenguaje celestial, es un lenguaje de intimidad con Dios, tú le das ese valor. ¿Y cómo le puedes dar ese valor? Solamente estando en intimidad con Él. Ahora, es importante ejercerlo día tras día. ¿Sí? Pablo menciona que en este mismo texto él dice, yo oro en lenguas, ¿sí? Mucho más que ustedes, les dice ahí a la iglesia de Corinto. Dice, pero si yo llego donde ustedes y me pongo a orar en lenguas, ustedes me van a entender. Dice, no, ustedes no me van a entender. La única forma de que entiendan lo que yo estoy diciendo es que alguien interprete lo que yo estoy diciendo. Y mi invitación hoy es que de verdad nosotros podamos orar en el Espíritu, ¿sí? Pero que no nos quedemos solamente en eso. Muchas veces hay mucha gente, y en algún momento yo también participé ahí, yo decía, Señor, es que tú no me quieres porque tú no me das el don de lenguas. Es que, Señor, es que yo de verdad lo deseo y todo, pero no me sale nada. O sea, de verdad no sé qué decir. Y muchas veces nos quedamos solamente en ese punto. Y cuando tenemos el privilegio de hacerlo, nos quedamos ahí. Y decimos, uff, listo, ya, lo logré. Pero hay un paso más, y es interpretarlo. Me encanta el texto, y en este primer punto, el orar en el Espíritu, porque cuando tú y yo oramos en el Espíritu, nuestro espíritu se edifica. ¿Sí? Mi espíritu tiene una comunión directa con el Señor, con el Espíritu Santo, y mi espíritu se está edificando. Me estoy alimentando, ¿sí? Pero lo dice Pablo, pero no entiendo nada, mi entendimiento está quedando ahí. Es importante también hacer esa interpretación para poder entenderlo y que yo lo pueda aplicar. Cuando oramos en el Espíritu, el Señor revela muchos misterios. Hay muchas cosas maravillosas, ¿sí? Que tal vez nosotros no nos imaginamos. Tal vez nosotros nunca lo hemos imaginado.
Pero cuando tú y yo comenzamos a orar en el Espíritu y comenzamos a pedir esa interpretación, créeme que el Señor va a comenzar a hablar a su iglesia. Y es una forma también para que nosotros como iglesia comencemos a edificarnos espiritualmente. Por eso es importante estar todos en el mismo espíritu. Por eso es importante y toma muchísima relevancia cuando dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu, lo que estamos hablando, netamente algo espiritual, algo que me conecte directamente con Él. Pero la verdad, que es ese entendimiento de que yo sé quién es la verdad. ¿Sí? Y ahí estoy juntando las dos cosas, mi espíritu y mi conocimiento, mi mente. ¿Sí? Por eso es importante hacerlo. Por eso Pablo dice, ¿qué debo hacer? Voy a orar en el espíritu, pero también voy a orar con entendimiento. Y lo que, o sea, la idea es que hoy nosotros entendamos que estas dos cosas van de la mano. Y que si yo logro tener estas dos cosas, yo voy a tener una intimidad verdadera con el Señor. ¿Sí? Voy a de verdad decir, de verdad puedo entender y puedo conocer al Señor. ¿Sí? Que eso es lo que yo creo que todos estamos buscando. Y es lo que Dios en su palabra quiere que nosotros hagamos con Él. Que de verdad lo busquemos para conocerlo y entenderlo. Ahora, cuando hay un caso y un ejemplo concreto, y es, no sé si les ha pasado que ustedes están leyendo la Biblia y a veces no entienden lo que dice ahí. A veces nos pasa de pronto con traducciones como de pronto la Reina Valera, que uno está leyendo y uno dice, pero ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Hay palabras que uno dice, o sea, explíqueme, porque de verdad me toca ir a buscarla a Google y decir, bueno, ¿qué es esto? Y a veces yo digo, bueno, pero Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Sí? O ¿por qué colocaste esto en la Biblia? Y esto hace parte también de ese orar en el Espíritu. No sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos en mi caso, yo recuerdo mucho cuando estaba pequeño a mi mamá, y mi mamá me decía, estudie para las evaluaciones, que el Espíritu Santo le recuerda. Y cuando uno llegaba a las evaluaciones y no estudiaba, uno era, ay Señor, ayúdame, respóndeme. Y el Señor, yo me imagino, ya después me imagino al Señor allá, pero ¿cómo le recuerdo si usted nunca estudió? ¿Cómo le recuerdo si usted nunca por lo menos aprendió algo? Por lo menos le echó una ojeadita, no, o sea, no se puede. Y pasa exactamente lo mismo acá. Cuando nosotros no hacemos el esfuerzo de buscarlo, no hacemos el esfuerzo de conocerlo, de entenderlo por lo menos, el Espíritu Santo no te va a revelar nada. Si tú estás leyendo la palabra, pero la estás leyendo por leerla, ¿sí? Porque no sacamos el espacio para de verdad sentarnos y comenzar a leerla y decir, bueno, ¿esto por qué está acá? Uno le va a decir al Señor, ay Señor, revélame, o sea, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Pero Él va a decir, pero, o sea, ¿de verdad? ¿Es en serio? O sea, si tú no lo estás haciendo con esa intención de verdad de tener esa intimidad con el Señor, eso no va a pasar. Así como me pasaba a mí en las evaluaciones y no estudiaba y le decía al Espíritu Santo, recuérdame, no va a pasar en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor, porque yo también debo hacer algo, no es que el Espíritu Santo solamente haga todo, ¿sí? Por eso es importante nuestra intimidad con el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo y tenerlo siempre al lado, en todo momento, para que Él sea el que nos guía, para que Él cumpla su función y su papel que es la que está de tenernos acá. Y es de ser ese consolador, de ser esa guía, de ser el Espíritu que nos lleva a la verdad, como lo dice la palabra. Y aquí hay una frase que quiero dejarles, y la verdad me confrontó mucho, porque de un tiempo para acá me ha pasado bastante. Y dice, orar en el Espíritu requiere fe, porque comienza donde termina nuestro entendimiento. Y yo decía, o sea, lógico. Uno dice, lógico, sí, obvio, pero no es fácil, porque nuestro entendimiento, nuestro razonamiento es muy limitado, ¿sí? Y por eso cuando dice orar en el Espíritu requiere fe, porque comienza cuando termina mi entendimiento, yo decía, uy Señor, perdóname, porque en todos mis años en los que llevo en la iglesia, nací en un hogar cristiano,
adquirí muchos conocimientos de la Biblia y sabía que Dios era mi protector, sabía que Dios era mi salvador, el que me provee, el que me sana, ¿sí? El que hace muchas cosas por mí. Y eso queda en mi entendimiento, ¿sí? Pero mi entendimiento falla a veces. O no falla. A veces llega hasta un punto y de ahí no pasa. Entonces, la primera situación, llega ahí, no sé, una enfermedad. Y yo digo, Señor, pero si tú me dices que tú eres mi sanador, tú me dices que tú tienes planes de bienestar para mí, ¿por qué está pasando eso? ¿Sí? Hasta ahí llegó mi entendimiento. O sea, yo sé todo lo básico, sé todas las bases, pero hasta ahí llegué. Y por eso es importante, y por eso es relevante esa frase cuando dice que requiere de fe la oración en el Espíritu. Porque hasta ahí llegué yo. O sea, en mi humanidad, en mi conocimiento, en mi mente, hasta ahí llegué. No entiendo qué pasa. Por eso este maravilloso tema y lo que estamos pensando para este año, y es esas cosas extraordinarias por su Espíritu. Porque podrían ser cosas extraordinarias por Vida Abundante, o podría ser cosas extraordinarias por el pastor Julián, pero teniendo esto en cuenta va a ir limitado a mi entendimiento, va a ir limitado a el pastor Julián, va a ir limitado a la persona que sea, ¿sí? Pero cuando es cosas extraordinarias por su Espíritu, de verdad son cosas que no vamos a esperar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener fe, porque hasta ahí llega nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Y tal vez van a pasar muchas cosas que nosotros no entendamos ni nos imaginemos y que queramos respuestas. Pero ahí es donde nosotros vamos a requerir esa fe y orar en el Espíritu. Ahora, el otro punto es orar con entendimiento. Y es igual de importante a orar en el Espíritu y utilizar ese lenguaje íntimo que el Señor nos ha dado, que es esas lenguas. Pero orar con entendimiento, ¿sí?, es tan importante como orar en el Espíritu, porque yo, como persona, como ser humano, como de carne y hueso, me alimento y entiendo, ¿sí?, y recuerdo a mi alma, a mi corazón, todo lo que el Señor ha hecho. Por eso requiere una intimidad. Yo no puedo recordar algo que yo nunca he experimentado, no puedo recordar algo que nunca lo conocí, no puedo recordar algo de lo que no tengo ni idea, ¿sí? Y por eso es importante tener esa intimidad para poder orar con entendimiento. Es como si de pronto uno fuera a orar, ¿sí?, y a decir algo que no es del Señor, ¿sí? A veces nos pasa mucho cuando pedimos algo y decimos, Señor, yo quiero, no sé, yo quiero una casa. Y el Señor dice, bueno, es algo bueno, no está mal. Pero no es el momento. O sea, si tú te fijas en tu entendimiento, en lo que estás viviendo actualmente, no estás trabajando, no estás haciendo esto, y puede que el Señor lo pueda hacer en su espíritu, esas cosas extraordinarias. Pero si tú comienzas a orar con entendimiento, no vas a pedir de una vez 1000 cosas, sino que vas a decir, de verdad necesito esto, esto y esto, ¿sí? Porque estoy viviendo algo específico. Lo que quiero decir es que cuando tú oras con entendimiento, vas a pedir lo que el Señor quiere para ti, no lo que tú quieres para ti. Y eso nos pasa mucho. A mí personalmente me pasa mucho. Yo quiero 1000 cosas. Hay 1000 deseos en mi corazón. Pero cuando yo oro con entendimiento, yo sé lo que tengo que pedir y sé lo que Dios quiere para mí. ¿Y cómo sé eso? Cuando entro en intimidad con Él. Cuando de verdad me siento, leo su palabra, oro con Él, hablo con Él todos los días. ¿Sí? Y es que, de verdad, si cuando oro en el Espíritu, edifico mi espíritu, cuando oro con el entendimiento, estoy edificando no solamente mi entendimiento, sino el entendimiento de todos los que me rodean. Si usted y yo oramos aquí con entendimiento, si usted y yo adoramos aquí con entendimiento de lo que dicen las canciones, porque a veces cantamos y decimos 1000 cosas y de verdad no entendemos lo que estamos diciendo, nuestro
entendimiento general, el entendimiento de vida abundante se va a edificar, ¿sí? Y es muy importante. Y aquí quiero resaltar un salmo, el Salmo 103, donde David está orando con mucho entendimiento. Y es el Salmo 103, y solamente los primeros 5 versículos me llaman muchísimo la atención. Porque de verdad es un ejemplo muy claro de qué es orar con entendimiento. Y David dice lo siguiente, dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las buenas cosas que hace por mí. Aquí ya estoy comenzando a orar con entendimiento. Dice, Él perdonó todos mis pecados. Es verdad. Estoy entendiendo de que Él perdonó todos mis pecados. Es decir, yo ya no tengo pecado. ¿Sí? Puedo seguir pecando. Pasa muchas veces que pecamos en el caminar, pero no quiere decir que tú lo hagas con intención. Por eso Él dice, Él perdonó todos mis pecados, en la cruz lo hizo, y es verdad. Sanó todas mis enfermedades, ya pagó por nuestras enfermedades. Dice, me redimió de la muerte, me dio amor, tiene misericordia conmigo, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como el de las águilas. Y Él comienza a decir muchas cosas que son verdad. Cuando tú oras en entendimiento, oras con verdad, oras con lo que está en la palabra. Por eso es importante orar en entendimiento. Y ese versículo, ese texto en Salmo 103 refleja qué es orar con entendimiento. Y ahí es donde nosotros nos levantamos todas las mañanas y decimos, Señor, gracias por este día. Y comenzamos a orar la verdad. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tu fidelidad ha estado conmigo hasta hoy. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque sí, comienzo a orar en verdad. Y eso es orar en entendimiento. Ahora, esas dos cosas juntas tienen mucho poder, ¿sí? Si yo comienzo a orar en el Espíritu y también esto me lleva a orar en entendimiento, a orar esa verdad, vamos a tener una intimidad completa con el Señor. Y es el punto al que quiero llegar. Debemos tener una intimidad con el Señor tan profunda que cuando lleguemos a Él, ¿sí?, Él pueda vernos a nosotros y nos pueda ver completamente como somos. Que si tú tienes algún error, Él lo pueda ver y pueda decir, hay que corregir esto. ¿Sí? Que si hay algún problema, alguna circunstancia, Él pueda decir, hay que hacer esto. Pero que tú también digas, Señor, o sea, tengo que cambiar esto, porque ya entiendo lo que estoy haciendo y tu Espíritu me está revelando lo que yo tengo que hacer. Tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto, y llegar a ese nivel de intimidad en el que seamos uno solo. Por eso es importante y por eso toma mucha relevancia la palabra en el que yo tengo que menguar a mi carne, ¿sí? Por eso es importante estos tiempos de ayuno, estos tiempos de reinicio, para que el Señor crezca en mí. Y ese es el punto de la intimidad. Llegará al nivel de que ya no es Samuel, ya no es los pensamientos de Samuel, no es lo que Samuel quiere, sino es lo que Dios quiere para Samuel, lo que Dios está poniendo en el corazón de Samuel, lo que Dios está colocando en la mente de Samuel, y llegar a ese punto de intimidad, a ese nivel en el que parezcamos locos y le digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Sí? No como a veces pasa, no sé si les ha pasado que uno dice quiero hacer un viaje y no compra los tiquetes, hace todo, alquila el lugar donde se va a quedar y todo, y ya después de todo eso, Señor, si tú quieres que yo vaya, yo voy, pero yo ya hice todo. Eso no es intimidad, ¿sí? Eso es como si yo le dijera a mi esposa, amor, es que tengo ganas de comprarme, no sé, un celular. Y yo ya lo compré y lo tengo ahí guardado. Pero, amor, ¿será que sí es bueno? ¿Será que económicamente lo podemos hacer? Pero yo en mi corazón ya lo compré. Y hasta físicamente ya lo pude haber comprado. Y eso no es intimidad. Intimidad es de verdad llegar y decir, oye, amor, pues, no sé, miremos económicamente si podemos hacer un viaje. Comencemos a planillarlo entre los dos, orémoslo, preguntémoslo, meditémoslo y miramos si se puede hacer. Eso es intimidad.
Por eso, para finalizar, quisiera que de verdad nosotros hoy podamos entender esas dos grandes verdades, y es orar en el Espíritu y en el entendimiento, para que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor. Porque a veces hacemos mucho una cosa y la otra no. Generalmente nosotros los seres humanos somos así. Siempre le damos más nivel a una parte y a otra no tanto. Siempre le damos prioridad a lo que yo quiero y a otras cosas no mucho, ¿sí? Y el Señor hoy nos invita y nos dice: tú tienes un lenguaje de intimidad conmigo, ¿sí? Y ese lenguaje de intimidad es para que lo uses. Pero también tienes herramientas como mi palabra, para que lo uses con entendimiento y edifiques tu entendimiento. Entonces, me gustaría que de pronto ahí donde ustedes están puedan cerrar sus ojos. Las personas que nos están viendo de pronto no se van a quedar dormidos si están acostados, pero puedan cerrar sus ojos. Y que de verdad hoy podamos decirle: Señor, yo quiero tener esa intimidad contigo. Yo hoy de verdad, como lo dice el apóstol Pablo en esa carta a los Corintios, yo quiero ejercer esa oración espiritual y ejercer esa oración con entendimiento para poder tener esa intimidad verdadera contigo, Padre. Señor, tal vez hemos puesto en primer lugar muchas otras cosas, tal vez hemos puesto en primer lugar nuestra voluntad, pero Señor, hoy reconocemos por tu palabra y oramos por tu palabra y en tu palabra, Señor, de que tú eres nuestro mayor tesoro, tú eres nuestro mayor deseo, tú eres nuestro mayor anhelo, Señor, de que tú estás por encima de todo, de que, Señor, amamos tu palabra, Señor, de que te amamos a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón. Pero también, Señor, oramos con entendimiento y reconocemos y sabemos una vez más y recordamos a nuestra mente, a nuestra alma, de que tú nos estás buscando para que nosotros te entendamos y te conozcamos. Entendemos, Señor, y recordamos de que tú hiciste cosas nuevas y extraordinarias para nosotros y que estás a la espera de que nosotros podamos descubrir todas estas cosas, Señor. Pero tú lo único que estás buscando de nosotros es esa intimidad, es poder acercarnos a ti confiadamente, poder de verdad llegar a tu presencia y decir: Señor, está pasando esto, esto y esto. Y que podamos abrir nuestro corazón y ser sinceros contigo y alcanzar esa intimidad que tú quieres con nosotros, alcanzar eso que tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias en este tiempo, gracias por este reinicio, gracias porque tú hablas en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ejercer esa fe que necesitamos al orar en el Espíritu, porque nuestro entendimiento es limitado, Señor. Pero queremos orar en el Espíritu con esa fe que has puesto en cada uno de nosotros, para que tú seas el centro de nuestras vidas y que no haya nada fuera de ti, porque todo está en ti y todo viene de ti, y nuestras vidas y nuestros pensamientos vienen de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, y te damos muchas gracias, Señor, por estos días que nos faltan de reinicio. Declaramos una bendición, declaramos que tú vas a estar con nosotros y que este año, Señor, veremos esas cosas extraordinarias que nos has prometido por tu Espíritu. Será un año lleno de bendiciones, será un año lleno de intimidad con tu Espíritu Santo y contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Vida Abundante, estos son nuestros horarios: domingos 9 y 11 a.m. y miércoles 6:30 p.m. Oración matutina martes y jueves 5 a.m. por Facebook Live y YouTube. Reinicio 2024 desde el 15 de enero al 4 de febrero 6:30 a.m. Lunes a viernes presencial y online, sábados y domingos únicamente online. Servicio de primicias 4 de febrero.